Reciban un gran saludo desde la diócesis de Knoxville. Nos da mucha alegría presentarles Del Evangelio al Corazón, con el Padre John Mario García. Un espacio para orar, escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Pongámonos pues en la presencia de Dios. Padre eterno, tú que has enviado tu único Hijo para revelarnos tu voluntad y tu inmenso amor, concédeme escuchar tu palabra con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indigno, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el perdón no es fácil. No hay forma de dar más fácil que perdonar. Para algunas personas, el perdón parece un requisito imposible, por lo que han sufrido el daño que les han hecho. Como personas que somos de Dios, podríamos preguntarnos hoy: ¿cómo perdonamos a alguien que nos ha hecho un daño terrible, a nosotros mismos o a un miembro de nuestra familia? Hay momentos en que en nuestra vida nosotros no somos capaces de perdonar a alguien, especialmente cuando la persona que ofende no muestra signos de remordimiento o de querer restituir el daño causado. El comienzo de la primera lectura de hoy del libro de Eclesiastés habla del resentimiento, la ira, el deseo de venganza y la estricta contabilidad del pecado de alguien. Esos sentimientos persisten hoy tanto como cuando se escribió este libro. Quizás podamos reconocer su propia presencia incluso en nuestro mundo de hoy, en nuestro corazón. La ira y el resentimiento son emociones humanas normales en nuestro día a día, respuestas al daño que recibimos causado por nosotros mismos o causado a otros o causado a nuestros seres queridos. Sin embargo, la lectura de hoy advierte algo bien importante. Una advertencia contra la tendencia a alimentar nuestra ira y a apreciar nuestro resentimiento. Puede ser que tengas esas emociones o sentimientos ahora, pero si lo estás alimentando es lo peor que estás haciendo. Cuando eso sucede, nos estamos infligiendo un daño terrible a nosotros mismos, no a la persona con la que tenemos el resentimiento, ni contra la persona contra la que tenemos el odio. Estamos infligiendo un daño contra nosotros mismos, además del daño que nos ha hecho la otra persona. Nuestro corazón puede solidificarse en la falta de perdón y hacerse muy duro, como una piedra. Y esto puede tener consecuencias negativas para nosotros en el futuro. Incluso puede crear en nosotros enfermedades, lo que se llama la famosa somatización de las emociones. Se convierten en enfermedades normalmente que aparecen en el estómago o en el pecho o en la piel por resentimientos u odios o dolores que nosotros tenemos guardados por años. En la lectura del Evangelio de hoy, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace daño? Su pregunta reconoce que perdonar a alguien que nos ha hecho daño no es algo natural para nosotros. Conociendo las enseñanzas de Jesús, preguntaba: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien si él o ella sigue haciéndome daño?
Pedro responde a su propia pregunta pecando de generosidad y le dice al Señor hasta 7 veces. Y según la tradición judía, 7 era el número perfecto, por lo que perdonar a alguien 7 veces sugiere un perdón perfecto. Tal vez Pedro esperaba que Jesús le dijera, muy bien, eso es, o no tanto, no tan seguido como 7. Pero al contrario, Jesús le dijo, Pedro, debes perdonar 70 veces 7. Esto dejó a Pedro estupefacto, de cierta manera sorprendido. Pedro estaba tratando de calcular los límites del perdón, aunque pecara de generosidad. Jesús estaba declarando que el perdón debe ser ilimitado, no tiene límites. El perdón no se puede cuantificar. Pedro debe haberse arrepentido de haber hecho esta pregunta. Es posible que todos encontremos, una respuesta o nos encontremos como un poco chocados ante esta respuesta de Jesús. Las enseñanzas de Jesús pueden poner de cierta manera como en shock nuestro corazón. Pero cuando Jesús quería comunicar un mensaje como este a la gente, aunque le resultaba difícil escuchar, a menudo recurría a contar una historia, y esto es lo que encontramos haciendo Jesús hoy, en la parábola del siervo que no perdona. Cuando escuchamos que hay un rey que decide ajustar cuentas con sus sirvientes, tenemos que pensar en los sirvientes como personas que tenían importantes responsabilidades y acceso a grandes recursos que les permitían llevar a cabo el trabajo del rey. Sería como si el jefe de una corporación internacional llamara a los gerentes de las sucursales nacionales. Un siervo en particular había logrado acumular una deuda increíblemente grande de 10,000 talentos. Se ha estimado que esta suma es equivalente a las enormes deudas internacionales bajo las cuales trabajan las economías de algunos países de desarrollo. En otras palabras, era una deuda inimaginable, inmensa, impagable. La petición del sirviente de que se le diera tiempo para devolverle todo lo que tenía, todo lo que le debía, no tenía sentido, porque ninguna cantidad de tiempo habría sido suficiente para pagar esa deuda. En respuesta a la petición del sirviente, el rey simplemente cancela esta enorme deuda en un plumazo. La justicia fue abrumada por la misericordia. El rey fue misericordia. El comportamiento del rey no tenía sentido desde el punto de vista humano. Jesús está sugiriendo que lo mismo se aplica al comportamiento de Dios hacia nosotros. No hay nada que calcular en el perdón de Dios hacia nosotros. Es siempre total e inmerecido. El misericordioso perdón de Dios es ilimitado si reconocemos nuestra necesidad de Él. Pero preguntó también Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces? Jesús está sugiriendo que con Dios el perdón nunca es un juego, nunca es números, nunca se calcula, no se puede cuantificar. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, todos hemos sido sumergidos en el mar ilimitado de la infinita misericordia de Dios, de su infinito perdón. A medida que Jesús continúa contando la historia, queda claro que esta graciosa experiencia de misericordia, esta inmensa experiencia de amor abrumador, no tuvo ningún impacto positivo en este siervo de alto rango que no fue capaz de perdonar a su hermano. Cuando se encontró con un sirviente de mucho menor rango que le debía una cantidad relativamente pequeña de dinero, lo trató sin piedad, mostrando una aplicación muy estricta a la justicia. Jesús estaba sugiriendo que la tierna e ilimitada misericordia de Dios hacia nosotros tiene como objetivo nuestra propia transformación. Que aprendamos de Él, a abrir realmente nuestras vidas a la misericordia infinita de Dios, a ser transformados por ese amor y esa misericordia. Jesús derrama el espíritu de amor y de misericordia sobre nosotros, para que nosotros también podamos derramar ese espíritu sobre los demás y podamos llegar a ser tan misericordiosos como Dios. Todos tenemos a alguien a quien perdonar en este momento. Todos necesitamos ser perdonados por alguien. Ofrezcamos ese perdón y pidamos ese perdón, porque a veces es demasiado tarde. Que el Señor nos ayude en este día especial a reconocer cuánto necesitamos nosotros el perdón y cuánto nosotros necesitamos perdonar a otros. Así sea.